Señores, saludos, buenas tardes, 360 grados, ya está en el aire, emisión correspondiente al martes 12 de julio, año 2022. Un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Aquí estamos en compañía, como siempre, de Elías Ruiz Matut, el mejor. Buenas tardes, don Freddy Sandoval. Buenas tardes, amigos televidentes. Así es, muchas informaciones que compartir con todos ustedes hoy, martes 12 de julio. Tú estás rezagado, Elías. No, don Freddy, lo que pasa fue que se me chispoteó por el asunto de que hoy es el cumpleaños del presidente Luis Abinader. Saludo al distinguido, a su excelencia. Reverendísima, no. Excelencia, presidente Luis Abinader, que cumple par de 5 hoy. Bueno, el presidente Luis Abinader no es partidario de que se le llame el jefe de presidente de la República Dominicana. Tú sabes que comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Es un error de él. ¿Y por qué? Porque el Estado tiene su símbolo y su protocolo. ¿Tú oyes? Y estos países que son presidencialistas establecen desde su origen la línea de mando. ¿Quién manda y quién obedece? El guardia uniformado con unos lentes negros atrás, eso es un símbolo. ¿Tú oyes? Es un trujillismo barato. No, pero espérate, Elías. La seguridad alrededor del presidente es un símbolo. Bueno, eso no se debe perder. Pero espérate, el grado del primero entre sus iguales, honorable señor presidente, o sea, señor Luis Abinader, no. Presidente de la República, no, espérese, honorable señor presidente, permítame, y entonces tú llevas un hilo de protocolo que te lo da el mismo protocolo. Sí, pero... Ahora, cuando tú dices, yo quiero poner un procurador fiscal independiente, óyeme, tú te estás quitando poderes, porque si tú no hubieras querido tener un fiscal independiente, ese problema de Macarrulla no se presenta. Y usted se está tirando un poder fáctico en su contra, porque ese es un hombre del empresariado, es un hombre de la principal familia de este país. Y si usted tuviera una procuraduría fiscal que le dijera, deje eso hasta ahí, siga con lo otro, pero ahí no me avance un paso más. Ya es el presidente, el valor del presidente. El presidente es el protector, el padrino de los de abajo y el protector de los de arriba. Ay, don Freddy. Pero si eso es precisamente lo que se ha criticado toda la vida en el país. Precisamente el que lo critica es porque no sabe lo que es el poder. Ah. Sí. Y si nosotros hacemos lo contrario, don Freddy, le damos el poder a la población. Y es la población la que debe tener siempre el poder, porque el poder es del pueblo. Quien coloca a los presidentes... Elías, es una teoría. ¿Es una teoría? ¿Quiénes son los que votan? Es una teoría que los que votan es la población. Lo que vota son la base. Ah, o ¿Y sea sabes que para qué son la base? los borregos, don Freddy. No, la base, ¿tú para qué la base? ¿Y qué? Para pisarla. O sea, ese es su verdadero pensamiento, don Freddy, ¿verdad? Mira, Elías. Ay, uno de los presidentes más liberales que es como un nazi. Mire, uno de los presidentes más liberales que ha tenido Norteamérica, la sociedad que tú sigues de modelo. John Kennedy. Espérate. ¿Y a quién puso el de fiscal? Perdón. A su hermano. Sí. Ningún independiente, mi hermano va a ser fiscal. Sí, pero yo le voy a decir una cosa. Primero, John F. Kennedy sí lo considero un gran demócrata, un presidente excelente, evitó lo que se denominó la guerra de los misiles, por lo que se descubrió precisamente en Cuba, de unos 13 misiles que fueron encontrados ahí, y él evitó una tercera guerra mundial en aquella ocasión.
inteligente, brillante. Ahora, Estados Unidos, el pueblo norteamericano, no es el modelo ¿Y cuál es el de modelo tuyo? sociedad. ¿Cuál es el modelo tuyo? Un modelo de sociedad que yo pueda decir que es un modelo, bueno, te puedo decir, en Europa, por ejemplo, España, Alemania, Suiza, en Latinoamérica, Costa Rica, pudiera ser Colombia, pero Colombia con el asunto este de las FARC y el asunto este del narcotráfico es difícil, pero en Colombia sí. De todas maneras, felicidades, presidente. No, pero fue usted que fue por ahí, espérese. No, pero es que yo no me devuelvo. Yo no me devuelvo. Tú sabes que déjeme dar mi posición. ¿Tú sabes el grave problema que tiene Luis Abinader con esa licencia de Macarrulla? Yo estoy totalmente de acuerdo con que aquí se desenmascaren a todo el mundo y todo el que cogió y todo el que hizo lo que hizo, que vaya al banquillo de los acusados. Para ver si aquí se aclaran las cosas. Aquí todo el mundo sabe. Elías, entonces tú no crees que el presidente es el padrino de los de abajo y el protector de los de arriba. Ay, Dios mío. Es una realidad, es una realidad. No, pero espérate, mira, yo te voy a buscar aquí, ahora mismo, es para que tú lo leas, no es ni siquiera yo lo voy a leer, para que tú lo leas. Sí, para que yo me convenza. Si es que tú crees que la política es lo que tú, no. El romanticismo. No, Elías, la política es otra cosa. Yo estoy de acuerdo con que el presidente haya actuado como está actuando. Creo que cada cual que tenga su responsabilidad, que busque... un hombre que no tiene ni un chele y va a los sábados y domingos y promete miles de millones en obras y no tiene un centavo. A Elías. Bueno, pero no estamos hablando de eso. No, es de todo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del autoritarismo que usted hace referencia. O sea, ¿cómo va a ser? O sea... El presidente es dentro de sus iguales. El presidente está mal asesorado. Ese bengochea tiene que cancelarlo. El primero dentro de sus iguales. Pero no diga que los protectores de los que están arriba y que es esto, don Freddy. No, yo no creo, no. Aunque en cierta forma, realidades que se hacen y se expresan, hay cierta protección. Pero no que él... El papel como presidente de la República sea proteger a los que tienen. Eso no es verdad. O sea, yo creo que a quien tiene que proteger es a la población dominicana. Y no estoy de acuerdo con que las bases son para pisarla. No, don Freddy. Yo creo que lo que hay que buscar es un equilibrio. Un equilibrio. Por ejemplo, ese asunto de la tarifa eléctrica. Óyeme, hay que buscar la forma de amenguar eso. No, déjalo que siga por ahí y no doble. Pues, pero eso son la base, don Freddy. Y usted dice que sí, que está de acuerdo con que se pisen la base, que es la población dominicana. Elías, léete todo párrafo. ¿Quién lo escribe? No. Tú nunca de ahí para abajo. De ahí para abajo. No, es que usted es seguidor de ese señor. De ahí para abajo. No estamos acostumbrados a la independencia total de los poderes públicos. Estamos habituados a que el presidente tenga la última palabra para que aplique su jerarquía con el propósito de armonizar los intereses disímiles de los integrantes de nuestra sociedad. El mandatario debe proteger a los vulnerables, don Freddy. ¿Usted dijo que no? Pero se manejará con las oligarquías o con los oligarcas, porque en nuestra patria el Ejecutivo es el ente unificador, ahí yo estoy de acuerdo, y mediador por excelencia de los grandes conflictos nacionales. Ahí sí, don Freddy. Pero no que las bases son para pisarla, don Freddy. Cuando los dominicanos sentimos que las cosas están como ahora, nos ponemos nerviosos porque nos afecta sentir que no hay un mando central y que cada sector, área o poder tiene su propia y particular agenda. El presidente es el padrino de los de abajo y garantía de los de arriba. Ya, Elías, ya. Ya yo sé de dónde te saco eso. Señores, el informe del tiempo, el informe de la Oficina Nacional de Meteorología, ya se había dicho desde ayer
que en el día de hoy iba a afectar en todo el territorio nacional el polvo sahariano. Don Freddy, el polvo sahariano ciertamente está afectando desde anoche la zona del área del Caribe, en la que incluye a la República Dominicana. Desde tempranas horas del día se ha visto un cielo grisáceo, pero un sol incandescente. Muy caliente, muy caliente. Incandescente. Entonces, lo que me dice, por ejemplo, don Luciano, el vigilante del edificio, oye, óyeme, pero qué frío que está haciendo, me dice. Pero qué frío. Y es ciertamente una forma del sarcasmo del gran calor que está aconteciendo. El polvo africano incidiendo en la temperatura calurosa. Habrá aguaceros, sin embargo, puntuales hacia el interior del país por una vaguada al cielo. Sobre el territorio dominicano se observará opaco con una tonalidad grisácea y limitada la frecuencia e intensidad de las precipitaciones a causa de las concentraciones leves a moderadas de polvo en nuestra masa de aire. Este participado procede del desierto del Sahara, ocurre por tormentas de arena que suspenden las partículas en aire y luego los vientos alisios superficiales lo desplazan a más de 6.000 kilómetros al este. ¿Usted está oyendo eso? Llegando a nuestra área del Caribe, las personas que tienen enfermedades y afectaciones respiratorias deben tomar precaución usando mascarillas. Yo conozco la zona, por ejemplo, en Asia, en algunas partes de Asia, utilizan mucho la mascarilla cuando entienden que hay mucho lo que los ambientalistas le llaman smoke, Sí, que es polución. Y eso es lo que dice la Oficina Nacional de Meteorología, recomienda a las personas que tienen esas afectaciones. Cubrirse los ojos con lentes, lavarse la cara frecuentemente y evitar exponerse directamente al sol debido a que pueden agudizarse los padecimientos. En cuanto al estado del tiempo meteorológico, tendremos un cielo mayormente soleado, a nubes dispersas en la geografía dominicana. Los efectos de la vaguada en compañía del viento del este-sureste contribuirán a agrupar nubes hacia las regiones noreste, suroeste, llanura oriental, cordillera central y la zona fronteriza. Ayer, don Freddy, me escribía desde Hostos, San Francisco de Macorís, Reinaldo Hernández, es un fotoreportero, después se hizo abogado, está allá en Hostos, en San Francisco de Macorís, muchacho bien preparado, siempre fue muy curioso y le gustaba mucho leer. Y Reinaldo nos escribió ayer para decirnos que en Hostos estaba ayer lloviendo copiosamente desde tempranas horas de la mañana. Llovió mucho para el Cibao. En el noreste del país estaba lloviendo en el día de ayer. Hoy no sabemos qué está ocurriendo, pero dice la Oficina Nacional de Meteorología que es posible que ocurran algunas lluvias allá, Reinaldo. Un saludo muy especial para nuestro amigo Reinaldo. Las temperaturas se mantendrán calurosas debido a la época del año, al viento cálido del este-sureste y la incursión del polvo sahariano. Se recomienda el uso de ropa ligera de colores claros, ingerir suficientes líquidos. Don Freddy, vi una carrera, un maratón que estaban haciendo en creo que era cerca de África, algo así, en una zona, que el corredor, cuando estaba llegando a la meta, le dio un golpe de calor. Se fue de bruce. Y no se fue, pero estaba mareado, no podía llegar, y la mamá llegó a empujarlo para que llegara a la meta, cerquitica. Lo que le quiero decir es que esos golpes de calor, porque esa carrera fue en medio del sol incandescente y con ese calor. Sí, no, terrible, terrible. Entonces, lo que dice la ONAMED es siempre, señores, evitemos el sol, al menos que no sea su trabajo, ¿verdad? Que usted tenga que trabajar en el sol. Entonces usted tiene que cubrirse con sombreros, con gafas, utilizar cremas humectantes, estar bien hidratado todo el tiempo, porque en cualquier momento usted puede recibir ese golpe de calor.
Eso es lo que dice la Oficina Nacional de Meteorología y por eso recomienda siempre vestir ropas ligeras, preferiblemente de colores claros y evitar el sol entre las 11 y 4 de la tarde, donde es y cuando es más incandescente. Estamos hablando de temperatura, don Freddy, de 32 y 35 grados Celsius. Así es. Mira, Elías, nuevamente la felicitación al presidente que cumple par de 5 hoy. Me acuerdo cuando ganó la presidencia de la República que a pocos días fue un señor con un... acabando de ganar el presidente, no se había mudado todavía, y fue al edificio con un televisor como de 10, 100 pulgadas a regalárselo al presidente. Oye. Si hubiese perdido se lo llevaba, don Freddy. Bueno, pues te cuento, Elías, que ayer, cayendo la tarde y comenzando la noche, llegó la información que se hizo viral desde entonces de la designación de Joel Santos al frente del Ministerio de la Presidencia, ministro de la Presidencia, Joel Santos, un muchacho, un joven, no tan joven, pero bastante conservado y tiene cara joven, que yo tengo el placer de conocer y que viendo su currículum me doy cuenta que es un experimentado gerente que ha gerenciado en 2 bancos, el BHD y el Escocia, pero también estuvo como gerente de ANGE, la Asociación de Jóvenes Empresarios, y de Azonaore, la Asociación de Hoteles, Bares y Restaurantes, y también gerente de una compañía norteamericana que se encarga de gerenciar los inmuebles dedicados a turismo en el país. Administrar ese tipo de condominio de esa compañía. Pero además, Joel es un hombre afable, bien formado, tiene carrera universitaria aquí en República Dominicana y una maestría en Estados Unidos. Y es un hombre cercano al presidente Luis Abinader desde que la familia Abinader comenzó a incursionar en el negocio del turismo. Joel Santos fue el coordinador del sector turismo en la campaña del presidente Abinader y actualmente se desempeñaba como asesor turístico del Poder Ejecutivo. Y con ese prontuario, la cercanía que tiene con el presidente, yo pienso que le va a ser muy útil al presidente Luis Abinader, porque ese cargo, ministro de la Presidencia, si no es el tercero o el cuarto, no llega al quinto en el orden de mando del Estado Dominicano. Es un puesto que tiene trabajo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y una persona que es prácticamente la extensión del brazo del presidente. Por eso la gente pensaba que quien iba para ese cargo era la vicepresidenta, que es el paño de lágrimas del presidente. No, pero ya la vicepresidenta no abarca más. Pero el presidente la utiliza porque ella es muy eficiente, muy buena gerente. Es buena, sí, es buena gerente. Y también la gente pensaba que podría ser una gente como Andrés Bautista, que es un gerente y un viejo roble del PRD y del PRM, y está desempleado, y fue el primer presidente del PRM, pero es un agente del empresariado también. Nunca se pensó en Joel, porque Joel, frente a eso que he mencionado, es muy joven, aunque el presidente tiene un gabinete joven, pero yo nunca lo oí mencionar dentro de los eventuales posibles ministros. Es verdad, fue una sorpresa. De todas maneras, fue una buena elección del presidente. Yo felicito a Joel, felicito al presidente Abinader por la elección que hizo y espero que tenga éxito en sus funciones. Joel Rodríguez es además empresario, don Freddy.
Sí, sí. viene del área financiera también. Estaba haciendo un excelente trabajo gerencial en AFP Reservas. Yo no sé si usted se dio cuenta, don Freddy, amigos televidentes. Estaba haciendo un excelente trabajo. ¿Cuándo fue, don Freddy? Que yo le dije que iba para una actividad de AFP Reservas hace como 2 meses. Ah, sí, sí, sí. Y le voy a decir, yo quedé gratamente sorprendido con lo que este joven, como dice don Freddy, un joven adulto, expresó lo que se estaba haciendo en AFP Reserva y lanzó una campaña publicitaria ante los medios de comunicación que la ha venido colocando poco a poco. No sé quién va a quedar a cargo de AFP Reserva, porque resulta, don Freddy, que este cargo de ministro de la Presidencia es interino, no es enteramente, o sea, puede ser que Joel Rodríguez esté ahí en un momento. Joel Santos. Santos Rodríguez, don Freddy. Él, en este caso, pudiera estar ahí hasta 16 de agosto. No creo. ¿Usted cree que lo dejen ahí? Interino fue para suavizar la cosa. Puede ser para suavizar la cosa. Pero bien, el hecho es que sí, para mí va a ser un excelente trabajo. Se estaba preocupado porque el Ministerio de la Presidencia, a cargo de Lisandro Macarrulla, estaba a cargo de muchos eventos importantes. Por ejemplo, el caso de Pedernales estaba a cargo de Lisandro Macarrulla. El caso que estaba llevando a cabo de la vivienda feliz estaba también a cargo de Lisandro Macarrulla. Y otros proyectos importantes que estaba precisamente a cargo de Lisandro Macarrulla, ministro de la Presidencia. Imagino yo que no era personal eso, sino que era el gobierno y que a eso se le va a dar seguimiento. Y es una ventaja que un empresario del sector turístico asuma esto, como es el caso de Pedernales, que es importante que se lleve a cabo y que finalmente a feliz ejecución, que es importante. Y como demostró ser un verdadero gerente en el ámbito de lo que tiene que ver con AFP Reservas, esperemos que ahora también se exprese esa misma gerencia en los proyectos que hemos mencionado y otros más que tal vez nosotros desconozcamos, pero que están a cargo también del Ministerio de la Presidencia. Tenemos que hacer una pausa comercial. Seguimos con más aquí en 360 grados. La prensa norteamericana hoy trabaja con grandes expectativas en torno a una visita importante que llegó temprano a Washington. Se trata del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que tiene una entrevista, es la segunda entrevista de esos dos presidentes allá en la Casa Blanca, porque México no solamente es el vecino más cercano a Estados Unidos, sino una de las economías más dinámicas y comercio más dinámica entre esos dos países, Estados Unidos con otro país. Y así la cosa, López Obrador tiene un sentimiento medio rencoroso con Estados Unidos y en los últimos tiempos ha dado paso de crítica, rechazo y boicot a la política norteamericana que se manifestó en la Cumbre de las Américas, que él la boicoteó y se solidarizó con los países que no fueron invitados. Y eso molestó a Estados Unidos. Por eso la prensa norteamericana tiene esa expectativa. ¿Qué va a salir de esa reunión de esas dos gente que ustedes están viendo ahí en la pantalla? Bueno, ahí dice, por ejemplo, que en este caso yo veía
a López Obrador elogiando al pueblo norteamericano por la... Ese es un farsante. ¿Usted cree, don Freddy? Sí, porque entonces él le da y ahora entonces cuando... Dice que hay que decir que hay uno de los temas principales que se pudiera tratar entre ellos, porque eso, por ejemplo, que ustedes están viendo ahí en pantalla, es el acto protocolar. Lo que me extrañó es, don Freddy, que él está sacando un documento y aparentemente ese documento fue preparado como para leerlo el frente discurso, sí. al presidente. Pero al reunirse, ellos trataron varios temas, incluidos, don Freddy, la implementación de programas de visados temporales para migrantes. ¿Usted está oyendo eso, don Freddy? Sí, sí, la migración. ¿Qué fue lo que pasó realmente en la Cumbre de las Américas? ¿De qué se trató? Del problema de los migrantes. Porque México tiene el mismo problema que tiene Estados Unidos. Porque México es utilizado como puente para llegar a Estados Unidos por parte de los migrantes de toda Centroamérica y Latinoamérica. Estoy hablando de las personas que salen desde aquí, Haití, de Colombia, de Venezuela, de Honduras, de Nicaragua, de El Salvador, de Bolivia. Todos ellos corren y van por México. Y entonces tratan de cruzar la frontera México-norteamericana. ¿Pero qué sucede? Que son devueltos a México. Y entonces México tiene una gran cantidad de migrantes por cruzar hacia Estados Unidos. Y es una problemática. Entonces lo que está diciendo y proponiendo López Obrador es que se le dé visa a una gran cantidad de migrantes que están allí. Dice que ese es un tema en el que los dos países están muy alineados, don Freddy, y esperan que sea un tema de conversación de estos dos líderes. También esos visados son para la economía estadounidense. La administración de Biden ha hecho excesivos, digo yo, múltiples esfuerzos para expandir el acceso a los programas de visado. Pero en la Cumbre de las Américas se habló de un 20%. Un 20%. Sí, los temas fundamentales son lo que dice la agenda. Los temas migratorios, el comercio y la seguridad fronteriza. Pero uno sabe que le van a decir a López Obrador, ¿qué es lo que te pasa con Estados Unidos? ¿Por qué boicoteaste la cumbre? ¿Por qué está opinando en contra de la política de tu vecino? O sea, le van a leer una cartilla, Elías. Debo decirle que López Obrador también desayunó con Kamala Harris. La vice, sí. Que es la vicepresidenta norteamericana. Allí dijo que Kamala Harris es su amiga. ¿Y por qué usted dice eso? ¿Verdad? Y dice que alaba y elogia sus principios de Kamala Harris. Pero Freddy, Joe Biden va a viajar entonces desde ahí para Israel y Arabia. Va para Medio Oriente, va a pasarle la mano a sus socios fundamentales en la región con mira a que no le hagan ojo bonito a los rusos. Sí, porque hay como una corriente que quiere, incluso de Arabia Saudita, de apoyar una parte de lo que son los rusos. Sí, o sea, en la guerra ucraniana. Los norteamericanos se están moviendo y ellos saben que esa guerra de Rusia con Ucrania no es con Ucrania, es contra ellos. Entonces ellos tienen que, de alguna forma, consolidar los socios permanentes, como el caso de Israel. ¿Qué lectura usted le da, don Freddy, a el hecho de que hoy, 20 años después, óigame bien lo que le estoy diciendo, 20 años después, por primera vez, el euro llegue a la par con el dólar? Mira, justamente la crisis económica que afecta el mundo es una crisis global a partir de que comenzó con la pandemia,
el recorte del transporte que escaseó muchísimos productos. Vino la guerra de Rusia en Ucrania, impactó los precios del petróleo, se disparan los precios de todos los combustibles, incluyendo los derivados del petróleo como la gasolina, pero también del gas, y eso provocó una inflación. Frente a la inflación, Estados Unidos tiene un mecanismo muy directo que se llama la Reserva Federal. Aumentó la tasa de intereses por cuarta vez al mes de julio, y ya dijo la Reserva Federal que antes que se termine el mes va a haber un quinto aumento de la tasa de interés. O sea, es una política agresiva para detener la inflación. Sí. Y entonces, el Banco Central de la Unión Europea ha sido muy tímido con eso. Ha hecho 2 aumentos de la tasa de intereses, y eso llevó a que el peso se esté apreciando y el euro se esté depreciando. Resulta que, don Freddy, aquí hace aproximadamente un año, el Banco Central de la República Dominicana comenzó a hacer eso. Sí. Lo hemos dicho aquí. Sí, justamente cada vez que tú ves que el Banco Central hace ese movimiento, es porque está viendo lo que están haciendo los vecinos. No, pero debo decirle que nosotros lo hicimos primero que Reserva Norteamericana. No. ¿Usted cree que no? Yo pienso que sí. No. Yo pienso que sí. Pero el hecho de, don Freddy, que eso, la tasa de política monetaria, que nosotros aquí lo hemos repetido casi todos los días diciendo que elogiamos. Sí, porque, ¿usted sabe por qué, don Freddy? Porque yo he escuchado de empresarios extranjeros que están aquí en el país, óyeme, que me han dicho qué valor tiene ese señor que está en el Banco Central. Porque hay que tener valor para hacer eso. Porque es que usted restringe el circulante del dinero para que el peso no pierda primero. Eso es lo que le está pasando al euro ahora mismo. Y entonces se ha hecho una efectiva política monetaria. Y lo que decíamos ayer, eso no quiere decir que aquí no estemos en crisis, ¿eh? Estamos en crisis, hay una situación, pero aquí se ha manejado excelentemente bien lo que es la meta por inflación que ha escenificado y que es precisamente la política monetaria del Banco Central de la República Dominicana en su junta monetaria. Eso, don Freddy, lo vi en el día de hoy, además de también, don Freddy, la tendencia a la baja, que también vi en unos análisis internacionales que decían que parte de esa política que está llevando a cabo Estados Unidos también es para que haya una baja en los precios del barril de petróleo también. Sí, sí, y entonces, eso lleva todo. Hay una tendencia a la baja en el barril de petróleo. Ya está en 97,8 el barril de petróleo. Yo quisiera que llegara a 60 y a 70 otra vez, porque realmente ha sido un gran dolor de cabeza para la República Dominicana, porque si en Estados Unidos es un grave problema que está a $5 el galón de combustible y a veces hasta 7 dicen en algunos estados, quiere decir que aquí nosotros la verdad que hemos amortiguado el problema de la gasolina en la República Dominicana. Que por cierto, don Freddy, en la discusión que se llevó a cabo con los funcionarios públicos que estaban discutiendo el presupuesto del año 2023, ¿está contemplado el subsidio a la gasolina y a los combustibles? Lo que quiere decir que el año 2023 también se contempla que la crisis todavía continúe. Sí, eso prácticamente mientras haya guerra, eso se va a mantener en esos niveles de incremento. Incertidumbre, sí. de inflación en todo el país, en toda la República Dominicana. Y eso, en el mundo. Eso no es fácil, porque fíjate como dice la gente, las guerras son fáciles de comenzar, sí. Lo difícil es detenerlas.
Sí, que debieron haber, vía también a un analista internacional decir que nadie discute el problema, o sea, diplomáticamente, señores, pero vamos a solucionar eso diplomáticamente, nadie habla de eso. Todo lo que se habla es de extender en un... Mira, Elías, le diste el mandado a la muchacha. ¿A qué muchacha, Freddy? No hablamos ayer de hoy las pruebas nacionales. Ah, mire, don Freddy, se llevó a cabo bien, excelentemente bien hoy. No, Comenzó, pero es que eso dura la semana entera. sí, comenzó muy bien. Se le dieron unos cuadernillos a los estudiantes previamente. Sí, usted sabe qué pasa. Es que le voy a decir una cosa. Los colegios y las escuelas que llevan a sus alumnos a las pruebas nacionales no quieren que sus alumnos se quemen. No. ellos, mira. Lo de los colegios, Elías, el colegio no han perdido No, ellos pierden, ellos no pierden. Ellos llevan preparado a sus muchachos con sus cuadernillos y cosas. Y hoy vi una profesora peleando, don Freddy. Sí, porque no la dejaron entrar donde estaban sus muchachos. A mí me gustó eso porque vi Pero a le diste esa mandado a la muchacha. Pero que yo no me acuerdo del mandado, Freddy. Yo no me acuerdo del mandado. No le puedo ver el mandado. Si yo no me acuerdo del mandado, Freddy, no puedo dar mandado. Pero Elías, tú fuiste que ayer me dijiste, yo no seguía hablando, tú dije, calle con eso, que ya yo sé lo que le voy a decir. Ajá. Sí, tú, eso fuiste tú, eso que me dijiste. Que yo le dije eso. Sí. Déjame ir a la pausa, y entonces me dice ahora, para el aire. Vámonos a la pausa comercial. No hemos tenido noticia a esta hora de qué ha pasado en el Senado de la República, que trascendió temprano de esta mañana, de que en la sesión de hoy estaba puesto en la agenda el tema del conocimiento del proyecto de ley de extinción de dominio, aunque se sabe de que hay desavenencia entre la bancada del partido oficial, que hay varios senadores que se oponen, no se oponen al proyecto per se, sino a la forma en que está concebido. Y están de acuerdo con la observación que han hecho algunos constitucionalistas, que como está concebido choca con la Constitución y es un trabajo que sería inútil, porque aunque se apruebe y el Ejecutivo lo promulgue, tendría el freno del Tribunal Constitucional. Entonces hay gente que entiende que ese es un esfuerzo que se está perdiendo, que es una pérdida de tiempo. Entonces, pero no sabemos si se inició la sesión a las 3 de la tarde, si está en la agenda, si lo han conocido o qué ha pasado. No, hasta el momento no ha sido aprobada la pieza legislativa. Hoy lo que había en el Congreso Nacional era una discusión partidista entre los partidos de oposición y el partido oficialista en cuanto a lo que tiene que ver con el caso de Medusa, porque el Partido de la Liberación Dominicana, que aprobó esta mañana en su Casa Nacional un comité de disciplina, tenía esta tarde previsto una reunión en el comité político del Partido de la Liberación Dominicana, dice que ese caso Medusa es un caso mediático, que es un caso político, que no se puede hablar de ningún tipo de acusación porque no hay ninguna sentencia definitiva, que cuando hay una sentencia definitiva entonces se puede hablar de cosas. Otros PLDistas decían que ahí no hay ningún miembro del Partido de la Liberación Dominicana, un miembro importante del Partido de la Liberación Dominicana. Pero Jean Alain es miembro del Comité Central. Pero ellos dicen que no, que ese no representa un miembro importante del Partido de la Liberación Dominicana. Ellos considerarían, por ejemplo, un Temito Clemontaz, un Francisco Javier García. Imagino yo que a eso es que él se refiere. Pero en el lado opositor,
Lo que había entonces era precisamente una acusación de que en el partido, en el gobierno pasado, hubo una corrupción administrativa que, bueno, que está súper demostrado en este caso. Eso era lo que estaba en discusión. De la ley de extinción de dominio, yo no vi ningún tipo de discusión, excepto lo que decía la reportera, que decía, hoy está pautado en agenda, que se conozca la ley de extinción de dominio. Yo creo que esto lo van a seguir posponiendo, porque cuando varias personas, don Freddy, usted va por un camino en una calle de la ciudad, Sí. y la vecina que está al frente le dice, mire, ahí en ese camino oscuro que usted ve ahí, no vaya por ahí porque hay un alambre cruzado y usted no lo va a ver. Le dice la vecina, don Freddy. Sí. Pero el que está al lado le dice, mire, no vaya por ese camino oscuro porque hay un alambre que usted lo puede tropezar. Eso fue el del frente y el del lado. Usted va a ir por el camino y va a tropezar con el alambre. Al menos que usted sea cabeza dura. Claro. Al menos que usted sea cabeza dura, usted va por ese camino y se va a ir. Nacer Perdomo. A mí siempre se me olvida el nombre de Cristóbal, el constitucionalista. Cristóbal Rodríguez. Rodríguez. Eduardo Jorge Prats. Nafi Rodríguez. Para mencionar solamente algunos de los juristas que tienen, o sea, background en el ámbito constitucionalista. Dicen que si se aprueba esa pieza legislativa como está así, violan la Constitución de la República por la irretroactividad de la ley, porque ahí en ese proyecto de ley, señores, dicen que aunque usted tenga 20 años que ocurrió el hecho, usted puede venir y incautarle los bienes a quien sea 20 años después. Eso primero. Y lo segundo es que sirve esa misma ley como una medida cautelar. ¿Cómo así? Bueno, que usted puede incautar los bienes y no hay una sentencia todavía. ¿Cómo así? También viola la Constitución, los derechos fundamentales. Sí, porque de lo que se llama... está concebida para actuar sobre el inmueble, no sobre el titular. Y decir, o sea, usted tiene que haber una sentencia de lo irrevocablemente juzgado. Usted no puede venir y incautar y entonces después preguntamos. No, eso también viola los derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República. Está bien que la Constitución de la República del año 2010 dice que debe haber una ley de extinción de dominio, pero ella no puede violar la misma Constitución. Brevemente, que se nos termine el tiempo, dos noticias en desarrollo que están en este momento. Hoy Naciones Unidas dijo que está interviniendo con el Parlamento de Sri Lanka a los fines de convocar para elegir un sustituto de las autoridades que salieron huyendo frente a la presión del pueblo, para, en una sesión especial del Parlamento, elegir autoridades provisionales el día 20 de este mismo mes. Y en Gran Bretaña, en Londres, hoy, el Partido Conservador dijo que está convocando a los aspirantes a sustituir al primer ministro Boris Johnson, que renunció, a los fines de depurar los candidatos, elegirlos para, en una sesión extraordinaria del Parlamento el día 5 de septiembre, elegir uno. Mientras tanto, Boris Johnson va a estar como primer ministro. Sí, porque no se puede ir hasta que no elijan el otro. Hasta que no elijan el otro. Hasta mañana, si Dios quiere.